En una información relacionada, puesto que es un ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Amarante Barrett anunció la fundación de un nuevo partido político con nombre Avancemos y adelanta que aspirará al poder en el año 2028. El dirigente político describió este nuevo partido político como progresista, todos lo son en esencia en este país, con algunas excepciones, y democrático, todos lo son, puesto que participan del sistema democrático. Pero suerte al señor Barrett, que está pues intentando formar esta organización política. Avancemos a mí me suena como a una versión Super Mario 3 de Podemos, pero bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Militares detuvieron un autobús con indocumentados haitianos en Montecristi tras una persecución a tiros. Durante la operación militar fueron detenidos 18 haitianos, entre ellos niños y adultos mayores, que serán entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación. Además de estas acciones que se ejecutan y que deben hacerse siempre con el mayor de los cuidados, porque estamos vigilados dentro y fuera por todas las agencias que apuestan a una política migratoria que fracase y a una política migratoria que cometa todos los errores posibles. Ponernos en las cuatro esquinas, aprovechar los informes de Amnesia Internacional, por no hablar de otras vomitivas agencias que trabajan en el país y en el mundo, entre otras cosas, con la agenda más importante para ellos, que es hacerle frente a cualquier aplicación que haga un país soberano de su ley migratoria y fronteriza. Son unos burócratas con nacionalidad de aeropuertos, entre Bruselas, Nueva York, Berna, un grupo de ciudades cosmopolitas, y que andan siempre con sus documentos a mano para poder aterrizar en cualquiera de estos lugares, pero pretenden ellos, que día a día viven enseñando sus documentos, que un país no puede exigir otros para traspasar sus fronteras. Es muy curioso esta raza, este grupo de suprahumanos, este grupo que habla de que la patria es la humanidad, pero insisto, no se deshacen nunca de sus pasaportes diplomáticos, de sus respectivas carnets e identificaciones que les permiten atravesar obviamente las fronteras de muchos países y lugares del mundo. El tema de los militares hay que darle seguimiento al tema de la migración y ojalá que pueda seguir también la parte judicial haciendo su trabajo. Eso es muy importante también. La Dirección General de Impuestos Internos anuncia que el próximo martes 22 de octubre de este año 2024 va a comenzar el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular, al que llamamos toda la vida, hemos llamado al marbete, y que tendrá pues duración obviamente 2024-2025, donde 1.893.024 vehículos pues van a tener la obligación de renovar su marbete y generar una recaudación al Estado en el orden de los 3.137.673.000 pesos. Esta cifra pues se estaría recaudando a partir de este impuesto. Obviamente pudiera ser más, de acuerdo a la mora y otros aspectos que pudieran incrementar esta cifra. Vámonos con las internacionales. Decenas de muertos y desplazados en Haití tras nuevos ataques de grupos armados en la capital. Tiende toda situación de insurgencia armada a agudizarse antes de que el mecanismo de control, el mecanismo que pretende combatirla, pues inicie el declive de esa actividad. Y creo que Haití pudiera estar viviendo precisamente ese clímax, esa parte previa a generar un clímax de violencia antes de ver el descenso de poder en el territorio y también de capacidad operativa de los grupos. Obviamente todavía estamos hablando de un contingente limitado, pero que para ellos es el infierno porque no están enfrentando o a otros bandidos o no están enfrentando a mercenarios o no están enfrentando a civiles desarmados, inofensivos, se están enfrentando a fuerzas especializadas y que tienen entrenamiento. No quiere decir que sean superhombres, pero sí conocen el lenguaje del combate, muy distinto a quienes tienen que hacerlo necesariamente por defender su vida. Así que esto es importante. Según la información, el barrio de Solino, que está en Puerto Príncipe, las bandas armadas que pertenecen a la coalición Vivre Ensemble, Vivir Juntos, está quemando casas y matando personas sin que por el momento ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto. Qué pena que de esto no habla la buena moza Dominique Dupuy, linda pero perversa, y que no tienen palabras para esto muchos de los miembros de la frágil autoridad haitiana, estos que también pertenecen a esa etnia humana de la nacionalidad de aeropuertos. Son en su inmensa mayoría estos cosmopolitas que tienen preparado siempre
en un bultico pequeño lo que necesitan para encaramarse al avión de turno, sobre todo si hay que salir huyendo, ¿no? Con las patas para adelante. Más de 150 gazatíes habrían perdido la vida en ataques israelíes en el enclave palestino este fin de semana en varios bombardeos. Hay que decir que, entre otras cosas, se han seguido lanzando misiles tanto desde el norte como desde el sur de Israel en cada ocasión que tienen la oportunidad. Hay gente que simplemente no se detiene. Y una de las bajas también de Israel fue la de un coronel druso. Los drusos son una comunidad de origen semita, árabe, pero en su inmensa mayoría o cristianos o musulmanes, y muchos de ellos forman parte del Estado de Israel como ciudadanos. El coordinador de la Organización de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, advirtió este domingo que la pesadilla que vive la Franja de Gaza después de 2 semanas de intensos ataques israelíes en el norte del enclave han dejado escenas horripilantes, según un comunicado. El huracán Oscar tocó tierra en Cuba la tarde de este domingo, según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El fenómeno meteorológico llegó hasta la isla con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se estaba moviendo en dirección noroeste a 11 kilómetros por hora. Ayer ya veíamos imágenes. Habían unos cortes de luz programados, o más que programados, anunciados, del declive tremendo que está teniendo la capacidad energética del régimen y a la que ahora pues se une el daño que puede haber propiciado este meteoro. La Sociedad Interamericana de Prensa anunció su 80ª asamblea en la declaración de Salta II, enfocada en inteligencia artificial y libertad de prensa. La declaración reclama a los estados ser responsables y proteger a los periodistas frente a violencia digital, acoso y cibervigilancia. Esto forma pues parte de los reclamos que hace la Sociedad Interamericana de Prensa a los gobiernos del continente con respecto al trabajo de los periodistas. Me parece interesante. Lo que me parece es que se ignora muchas veces en estos enclaves, en estas reuniones, hacer reclamos directos sobre las cosas que realmente están afectando el periodismo en América Latina, donde se sabe en qué países hacer periodismo es un riesgo. El caso mexicano, el caso en Centroamérica de varias naciones, y ni hablar de los países que están dirigidos por regímenes autoritarios, como el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde el periodismo que no sea oficialista es claramente una actividad de alto riesgo. Miren, señores, es evidente que tras el discurso del presidente de la República Dominicana, nuestro presidente constitucional Luis Abinader, el pasado día sábado, se dibuja un marco distinto del debate sobre los tributos, sobre los impuestos, sobre las tasas, sobre la financiación del Estado. Primero, todo el mundo se enfoca obviamente en el tono de un presidente que suele escuchar y que ha dado en más de una oportunidad un paso atrás cuando lo propuesto pues genera esta distorsión, este ruido importante de fondo. Y definitivamente creo que en lo que respecta a la democracia de la República Dominicana, a su sistema y a la importancia que tienen los poderes electos, nos parece que siempre es un paso importante. Esa sensibilidad, esa capacidad de operar de manera, digamos, preventiva. No es lo mismo simplemente decidir que la reforma va a aprobarla y que después de ahí cada quien se las arregle como pueda, que proponerla, dialogarla, aunque tal vez ahí radican algunos de los errores procedimentales, y que luego ante la reacción, ante los cálculos, ante la opinión de una gran cantidad de gente posiblemente afectada, de expertos y de sectores de la población y la economía, pues entonces se decida reintroducir, reestudiar y hacer de manera adecuada lo que tal vez no se hizo desde el principio, lo que presuntamente entendemos no se hizo de manera adecuada. Esta es la parte obviamente fáctica de los hechos, pero siempre viene la parte interpretativa y la parte de la enorme valoración, que a mí me parece le deja lecciones claras a un lado y otro del espectro político, y me parece que esas lecciones no deben ser pasadas por alto. Vamos a comenzar con las lecciones que puede dejar y que debe dejar en el oficialismo. Dentro del oficialismo, la defensa del proyecto de modernización fiscal en algunos casos fue asumida con el fundamentalismo que no debe defenderse ninguna propuesta que puede ser modificada en el proceso. Ese fundamentalismo, que parece a veces religioso, fue asumido por personas que, entendiendo a lo mejor para bien ellos de la administración que defienden y de la que en algún caso pueden que formen parte tanto del partido de gobierno como de la administración pública, hubo gente que la asumió
como una defensa de primera línea partidaria, y eso llevó a gente a hacer declaraciones que en algunos casos creemos no solo eran exageradas, sino lesivas. Usted no puede considerar ninguna industria como superflua cuando la misma tiene historia, tiene arraigo, ocupa la actividad de miles de personas y todo lo contrario, forma parte de quienes han hecho bien las cosas dentro del tejido productivo dominicano. Verbigracia pudiera ser el caso del ron u otras industrias. Era un término que se utilizaba mucho a veces en la pandemia, que a mí me daba toda la cuerda del mundo cuando gente que tenía los permisos para salir de su casa y cuyas actividades, el caso por ejemplo del derecho, habían sido livianamente tocadas, salían a hablar de las actividades innecesarias. Cuando la suya fue tocada, entonces salieron a bramar como leones por la libertad individual. De esta misma manera, hay que tener cuidado, sobre todo cuando desde el propio oficialismo se abre la puerta a, en voz del propio presidente, a escuchar, a debatir, a mejorar lo ofertado, lo propuesto y a abrir el espacio a que pueda existir un cambio de lo propuesto. Usted no puede entonces asumir la defensa del credo completo con todos sus misterios y todas las cuentas del rosario y que cualquier intento pues de razonamiento usted se lo tome como una especie de complot o de intento de violación del orden civil. En ese sentido, creo que mucha gente quedó también expuesta. ¿Por qué? Porque muchos de esos voceros que tenían un lenguaje tan fundamentalista, tan o todo o nada, bueno, pues son los primeros que han salido a aplaudir la actitud, en cambio, en contraste, dialogante del presidente de la República Dominicana, abierta a la posibilidad de que se discuta, a que se encuentre un matiz, un intermedio, una cifra, algún dibujo, algún diseño, alguna gradualidad que pudiera ser mucho mejor y más aceptable. Obviamente lo que se pretendía en el intento de aumentar recaudaciones, de reducir déficit, aumentar las capacidades del Estado en algunas políticas que se consideran son importantes para tener recursos. Eso es la parte del oficialismo, creo que es una lección importante. Hay quienes gobiernan con el presidente Abinader, pero no entienden ni hacen suyo el discurso del presidente y de otros, que también me parece, no es solo el caso del presidente Abinader, pero es claramente el ejecutivo más importante de este poder, de verbigracia, el poder ejecutivo, valga la redundancia del término, y que pienso debería también, como muchos otros aspectos que forman parte del discurso permanente del presidente, ser absorbidos por muchos de sus colaboradores. En la oposición ocurre algo curioso. Tan pronto el presidente anuncia que retira la pieza y que procederá a estudiarse, a consensuarse, a razonarse, bueno, pues salen evidentemente los actores de la oposición, tanto de la oposición más formal como de la quizás minoritaria o menos conocida, pues a colocarse a todo el mundo los pergaminos y el trofeo de lo hizo por mí. Lo hicieron por nosotros, ganamos, triunfamos, fuimos los que lo logramos. Y en esto hacen sobre todo mérito los seguidores de algunas figuras que a su vez generan a su alrededor un fundamentalismo casi religioso. Si la reforma posiblemente se hacía, igual había que reconocer, según estos grandes fieles a la orden de los caudillos por la gracia de Dios, de los insustituibles de la historia, maestros, líderes y guías, que obviamente lo saben todo y que no pueden ser sustituidos en la labor de gobernar. Si se hacía, era porque también estas personas o lo habían dicho hace muchos años en la Estrategia Nacional de Desarrollo, o lo habían dicho en otras ocasiones, como en el debate presidencial o en otras participaciones, que había que hacerlo. Al retirarlo, igual tienen la razón, porque también habían dicho que esta no era el momento ni la forma, aunque no han propuesto cuáles son los momentos y formas que ellos entienden como líderes de partidos y de la sociedad y de parte de la sociedad que deberá hacerse. Esa parte propositiva ha faltado. Y un gran ejemplo de que esto es así, de que una parte importante de ese discurso también llegó a unos niveles como por ejemplo los que tuvieron la participación muchas veces en las vistas públicas, hubo de todo, hubo quienes fueron directamente con propuestas, con escritos, con señalamientos sobre sectores específicos de la sociedad, pero hubo quienes simplemente fueron allí a defenestrar obviamente al poder constituido, que en este caso es el Congreso, que yo no digo que no se merezca los jalones de orejas y correazos que una gran parte de la ciudadanía debe darle, porque tal vez no es tanto el Congreso de hoy, pero el Congreso histórico ha frustrado a muchos dominicanos y ha generado resultados muy por debajo de lo que esta sociedad se ha merecido. Yo sé que a muchos diputados y congresistas de hoy les parece muy duro el trato de esa parte de la ciudadanía, pero hay que decir que en una gran parte tienen razón también. Ahora,
también hubo gente que claramente estaba ahí por la foto y la cámara, a los que también indicamos que tienen derechos, hicieron la fila a tiempo. Luego a mucha gente se le cae el discurso antipolítico porque resulta que fueron políticos y participaron de sus derechos políticos luego como candidatos y miembros de partidos. Lo que no se puede entender es un discurso y el otro al mismo tiempo siendo una de las dos cosas. O sea, es antipolítico, político, pero no se puede entender ambos discursos. Y luego está finalmente el gran acierto. El gran acierto que hace un joven político dominicano, que es nada más y nada menos que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, cuando a diferencia de otros que le son muy cercanos, pero muy cercanos, tan cercanos en apellido y hasta en sangre, cuando en su escrito le da el crédito a la sociedad dominicana en conjunto, al pueblo dominicano, si bien el término pueblo es más abierto y amorfo, habla de la sociedad y del cuerpo social como el gran autor de esta presión que generó un resultado y que tiene también obviamente el mérito de la sensibilidad de un gobernante que ha decidido entender esa presión y dar ese paso al costado y que se redefina en un debate como debió ser desde el principio, con prioridades, con cifras, con razonamientos, con argumentos, escuchando a todas las partes y que pueda producir el famoso pacto social, que pueda así dar paso no solo a una reforma para recaudar más y mejor, sino también para gastar menos y mejor por parte del Estado dominicano. Ese acierto señala en muchos casos algunos de los errores en ambos lados del espectro político. Ojalá que de esto aprendamos, que esto deje la moraleja, el aprendizaje que debe dejarnos al pueblo dominicano como elemento político, como sujeto político, la conciencia de contribuyente, que en muchos casos se había perdido, creo que se ha recuperado y ojalá que sea para siempre, y donde definitivamente obliguemos a la clase política, tanto a los que gobiernan como a los que aspiran a gobernar, a sincerizar su discurso sobre los recursos que son limitados, que son finitos y que no caen del cielo, sino que salen del bolsillo de los propios gobernados. Nosotros nos vamos a la pausa y cuando retornemos, este gobierno de la mañana, este gobierno de la Z de este lunes 21 de octubre estará dando inicio con los comentarios de nuestros compañeros. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.